Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: comprensión de conocimientos científicos, análisis de una pregunta de la ESE 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta donación de órganos, estrategias para promover el desarrollo de la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Importancia de la alfabetización científica y tecnológica en la cultura científica. Según López, la cultura científica tiene un extraordinario valor práctico para mejorar la vida de las personas y un gran valor para la maduración democrática de los ciudadanos, pues nos brinda la oportunidad de formarnos una opinión e involucrarnos en asuntos de interés general. Esto significa que el desarrollo de la alfabetización científica y tecnológica permitirá a nuestros estudiantes desarrollar plenamente su ciudadanía, pues los empoderará para tomar decisiones informadas y conscientes. Diferencias entre conocimiento personal, conocimientos ancestrales o tradicionales, conocimientos científicos y conocimientos tecnológicos. Nuestros estudiantes desarrollan diferentes tipos de conocimientos, de los cuales en nuestra área nos enfocamos en los siguientes conocimientos: conocimiento personal, conocimiento ancestral o tradicional, conocimiento científico y el conocimiento tecnológico. El conocimiento personal no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción individual de cada ser humano, estructurada a partir de los esquemas que ya posee y de su relación con el contexto que lo rodea. Por ejemplo, el estudiante conoce los sabores, los olores, las nociones iniciales de velocidad, distancia, entre otros. Todos estos conocimientos los va acumulando por su interacción con su entorno. Los conocimientos ancestrales o tradicionales son aquellos conocimientos que han sido generados, preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales como los grupos indígenas de América Latina, que constituyen una parte medular de las culturas de dichos pueblos y tienen un enorme potencial para la comprensión y resolución de diferentes problemas sociales y ambientales. Su procedencia no científica no debería restar legitimidad a dichos conocimientos en la medida que tanto unos como otros han derivado de prácticas confiables, como por ejemplo el uso de hierbas medicinales como el yantén como desinflamante, hojas de guanábana como diurético y anticancerígeno, entre otros ejemplos. Los conocimientos son científicos en la medida en que pueden ser sometidos a crítica y evaluación. Por consiguiente, todo conocimiento científico es provisional y puede ser reemplazado. Un paradigma científico puede ser sustituido por otro cuando el primero va acumulando problemas sin resolver y surge otro que, basado en nuevos fundamentos, sí puede resolverlos. La ciencia empieza a ser comprendida como una forma de obtener conocimiento, ni mejor ni peor que otras, solo diferente, sujeta a determinadas reglas y convenciones, como por ejemplo las teorías de la estructura del átomo. Los conocimientos tecnológicos se relacionan y enriquecen con los conocimientos científicos. Tiene que ver con la comprensión de la naturaleza del diseño tecnológico, sus restricciones físicas y sociales, la impredecibilidad, la naturaleza de los fallos y la forma de prevenirlos. Estos conocimientos tecnológicos buscan transformar la realidad para satisfacer necesidades o resolver problemas en un contexto específico.
La práctica tecnológica requiere de conocimientos científicos y también de procesos de exploración o adaptación de productos tecnológicos. Son ejemplos de este tipo de conocimiento el uso de poleas, nuevas tecnologías para resolver problemas ambientales, tales como segregadores de residuos sólidos, atrapanieblas para captar agua de las neblinas, entre otros ejemplos. Diferenciar estos tipos de conocimientos nos permitirán entender con más claridad lo referente a la capacidad. Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, que propone el Currículo Nacional de Educación Básica. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se hace referencia a la capacidad, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, se espera que los estudiantes sean capaces de establecer relaciones entre varios conceptos y transferirlos a nuevas situaciones. Cabe recalcar que, para el logro de la competencia explica, se requiere el desarrollo y aplicación integral de las dos capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Ahora vamos a analizar una pregunta que evalúa el aspecto. Establece relaciones entre varios conceptos y los transfiere a nuevas situaciones. De la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Esta pregunta fue planteada en la S 2018 para estudiantes de segundo grado de secundaria en el área de ciencia y tecnología. La situación nos indica que en un distrito de Lima se difundió el rumor acerca de la existencia de una supuesta mafia de robo de órganos. El rumor se difundió por los medios de comunicación e indicaba que los delincuentes raptaban niños para robar sus órganos. Las autoridades competentes determinaron que la supuesta mafia nunca existió. Para informar sobre los procedimientos que se siguen en la donación voluntaria de órganos, el Ministerio de Salud, MINSA, ha publicado el siguiente afiche. En el afiche se muestran los procedimientos relacionados a la donación voluntaria. 1. La familia confirma la voluntad del fallecido de donar. 2. Se evalúa si el fallecido es apto para donar. Compatibilidad. 3. Se realizan pruebas y la extracción de los órganos. Quirófano. 4. Se revisa la lista de espera de pacientes. 5. Los órganos son enviados a los hospitales. 6. Una vez extraídos, los órganos tienen un tiempo determinado para poder ser implantados en los pacientes, porque si no, se deterioran. Por ejemplo, el corazón hasta 4 horas, el hígado 6 a 8 horas y los riñones entre 20 y 24 horas. Finalmente se plantea la pregunta abierta. Utiliza el afiche para explicar científicamente por qué el rumor del robo de órganos para trasplantarlos es falso. Estimado docente, te invitamos a resolver la pregunta para posteriormente analizarla. Se preguntarán, ¿cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño? Si observas el estándar de la competencia en el ciclo 6, en el texto resaltado observamos el aspecto que se quiere evaluar con la pregunta donación de órganos. Así entonces, la resolución de preguntas como la que estamos analizando de la S nos da evidencia del logro de aprendizajes en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas y desarrolladas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen por lo general más de un aspecto del estándar. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta? En este caso, para resolver la pregunta, el estudiante debe establecer relaciones entre varios conceptos y transferirlas a una nueva situación, en la cual tiene que usar los conocimientos científicos para explicar situaciones, hechos o fenómenos naturales. En este caso, para explicar científicamente por qué el rumor del robo de órganos para trasplantarlos es falso,
además de distinguir entre conocimientos científicos, evidencias, datos, procedimientos, entre otros, y su conocimiento tradicional o personal, debe identificar y representar la información separándola de sus propios conocimientos y de su propia opinión sobre el tema. Por lo indicado anteriormente, los estudiantes tienen que ser cuidadosos al leer la información proporcionada, identificar los datos científicos y registrar esa información en sus respuestas. Es decir, un estudiante tiene que reconocer una evidencia científica, procedimiento científico validado, para explicar o argumentar a partir de ellos. Cabe señalar que el desempeño inadecuado de los estudiantes en esta pregunta no puede deberse a la falta de conocimiento sobre el tema, ya que los datos necesarios se encuentran en el afiche. Interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta donación de órganos. Aproximadamente 34,4% del total de los estudiantes respondieron adecuadamente esta pregunta. Los criterios para valorar la respuesta correcta fueron: ellos distinguieron entre la afirmación planteada "el robo de órganos para el trasplante es falso" y lo que ellos sabían o pensaban con relación al tema. Fueron capaces de diferenciar cuáles eran los datos que apoyaban la afirmación. Reconocieron qué datos eran científicos y podrían dar sustento a la afirmación. Por último, relacionaron los datos con la afirmación. Analicemos algunas respuestas correctas. En este caso, el estudiante utiliza evidencia científica relacionada con las restricciones y limitaciones biológicas para la donación de órganos. El estudiante identifica en el afiche información que le permite determinar la falsedad del rumor del robo de órganos, las pruebas de compatibilidad y el tiempo de duración de los órganos. Además, reconoce que es necesario hacer estudios de compatibilidad entre el donante del órgano y el receptor, y por ello el estudiante en su respuesta escribe: se necesita de estudios para saber si es compatible dicho órgano. Así también, el estudiante reconoce que el tiempo de duración que tienen los órganos una vez retirados es muy breve, por ende escribe: no puede durar muchas horas. En este caso, el estudiante utiliza evidencia científica relacionada con las limitaciones tecnológicas en este tipo de procedimientos. Identificó en el afiche datos tecnológicos relacionados con una explicación científica, por las cuales el robo de órganos es falso. Estos datos vienen a ser los elementos tecnológicos necesarios para seguir los procesos requeridos por el trasplante, tales como el hospital, el quirófano o el laboratorio para el análisis de compatibilidad. Por ello escribe: los supuestos delincuentes no tienen la capacidad y los aparatos necesarios. Aproximadamente 10,5% del total de los estudiantes elaboraron respuestas parcialmente correctas, pues cuestionan la confiabilidad del rumor, pero no presentan evidencias para refutar. Es decir, no hacen referencia a ningún aspecto científico de la ficha del MINSA y, por lo tanto, no cumplen con lo solicitado en la pregunta. En el ejemplo, el estudiante no distingue la solicitud de la pregunta. Utilice la ficha para explicar científicamente de lo que sabía o pensaba en relación con el tema. Por consiguiente, cambia la tarea por otra que le resulta más fácil: exponer sus propios argumentos en favor de la afirmación.